Lucas capítulo 7. Versículos 11 al 17 dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama ¿cómo? Naín, e iban con él muchos discípulos y una gran multitud. Va una multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar ¿a quién? A un difunto, hijo único de su madre, la cual era, y había con ella ¿qué? O sea que ¿cuántas multitudes son? 2, ¿cierto? Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que los llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Padre amado, tú estás, Señor, aquí con nosotros. Y yo te doy gracias porque también estás con los Emberita en esta mañana, Señor. Yo te pido en esta hora que tú hables a nuestro corazón y que tú levantes, Padre Celestial, misterios que han estado muertos, Señor. Y hoy se levantan de aquí predicadores, así como tú resucitaste, Señor, a este joven. Se levantan hoy ministros, Señor, a predicar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a empezar esta mañana y yo quiero contarles que yo conozco al Señor Jesús desde que era una niña, no hace mucho tiempo, ¿sí? Desde que era una niña, y en la escuela dominical nos ponían a leer, la meta era leer toda la Biblia. Pero yo empecé a leer la Biblia y cuando llegué a Mateo, luego pasé a Marcos, me di cuenta que Marcos tenía las mismas historias, entonces me lo salté. Y luego llegué a Lucas y Lucas tenía las mismas historias, entonces me lo salté también. Entonces la profesora decía: ¿quién ya leyó toda la Biblia? Yo no podía decir que yo, porque a mí los evangelios me daban pereza. Y yo decía: pero es que en todos los evangelios está la oveja perdida, en todos los evangelios está el endemoniado gadareno, en todos los evangelios están las mismas parábolas. Yo decía: pero qué repetición, porque tantos lo mismo. Pero resulta que ya estudiando me di cuenta que Mateo le escribe a los judíos, Lucas, que es el que vamos a hablar hoy, le escribe a los griegos, Marcos le escribe a los romanos, y que según el público ellos presentaban a Jesús de una forma que las personas pudieran entenderlo. Lucas le está escribiendo a los griegos. Si yo le digo a usted griegos, ¿usted qué piensa? ¿Qué se imaginan si yo les digo griegos? Los griegos, ellos tenían un concepto de democracia que es el concepto que tenemos ahora en Occidente, y ellos creían que todo el pueblo debía estar representado y creían que el pueblo podía elegir. Entonces ellos tenían un concepto de libertad muy fuerte, tanto así que en la película 300, cuando llega este afrodescendiente, a decirle así, y viene con el mensaje de que los van a invadir, y mira a la reina, y la reina algo le hace caritas al esposo, porque las esposas sabemos hacer caritas, ¿cierto? Y entonces viene y ¡pum!, le dan su patadón y cae el negro de ese hueco. ¿Sí se dieron cuenta? Y esa es la idea de lo que Grecia piensa de la mujer. En Grecia las mujeres tenían que ser fuertes, así flaquitas como las de la película, no. Tenían que ser fuertes, bastantonas, que pudieran tener hijos. Y el rol de ellas era criarlo hasta los 4 o 5 años, bien criadito, y de ahí lo entregaban al ejército. Resulta que cuando Lucas les escribe esta carta, este evangelio a los griegos no son libres. Cuando Lucas escribe este evangelio, los griegos han sido dominados por los romanos. Y si yo le digo romano, usted no me va a decir que se imagina un número. ¿Qué se imagina usted? Si yo le digo Roma, ya es otro tipo de liderazgo. Y Lucas les dice a estos hombres que tienen pensamiento libre, pero que ya no son libres, les está queriendo decir y les quiere presentar a un Jesús que liberta, a un Jesús de oportunidades iguales, a un Jesús
líder. Y entonces Lucas les cuenta, en todo el evangelio de Lucas vemos a Jesús con autoridad. Jesús es un líder que liberta. Y si nosotros sabemos liderar como Jesús liberta, las personas van a tener que experimentar un cambio espiritual que redundará en un cambio material. Pero esa libertad la lleva a un líder que sea capaz de ver, compadecerse y actuar. Diga conmigo, ver, compadecerse y actuar. Yo no sé qué problemática tiene este sector. Yo a simple vista veo que está sin pavimentar. Es lo que yo veo. Pero yo puedo decirle que Colombia está en crisis, que Bogotá está en crisis, que hay una generación con dolor en su corazón que ha sido criada sin papá. Y que aunque las mujeres sacan pecho y decimos yo puedo sola, y se suben al Facebook memes que dicen un aplauso para la mujer que fue capaz de sacar sola a sus hijos, eso significa que hay hijos que han crecido con dolor en el corazón. Y esta generación se está levantando sin Dios, porque la Iglesia Católica ya no tiene el poder que tenía antes. Ustedes, los adultos que están acá, me pueden decir, si yo ahora estoy en el Evangelio, pero de alguna manera ser católicos los cuidaba de no hacer cosas, ¿cierto? Pero ahora los jóvenes ya no son católicos, ni son cristianos, ni son nada. Son chicos light, son chicos de lo que uno se sienta bien, hay que buscar la felicidad, de estar en paz. Pero no les importa dañar a otro, no les importa codiar a otro. Venía en el Transmilenio y una señora anciana, pongámosle unos 70 años, y un joven con sus audífonos bien presentados, o sea, no era un joven que nos diera un grosero, al lado, y le dije, mira, yo iba con mi hijo, le dije, ¿puedes darle el puesto? Tú no sabes de lo que yo vengo a hacer hoy. Estoy cansado, me duelen las piernas. Y yo, pero no importa el dolor que piernas que tú tengas, por tu edad no se compara al dolor que puede sentir ella de estar de pie toda una hora. Ay, no, y no le dio el puesto. Entonces estamos en una generación insensible, ¿sí? ¿Cómo podemos transformar esta generación? ¿Será que a punta de tratados? ¿Cómo podemos llegar a estas personas que están resentidas, que están dolidas, que están cansadas? Solo podemos llegar a través de ser como Jesús y ver, compadecernos y actuar. Un capítulo anterior, Lucas nos cuenta que una mujer con flujo de sangre de toda la vida entró a tocar a Jesús, o sea, ¿a qué olía? El capítulo anterior a ese nos dice que un leproso se arrodilló. ¿A qué huele la carne descompuesta? Y eso es lo que huele una multitud. Yo me crié por el 20 de julio y yo sé lo que es ese incensario así moviéndose, el olor a pescado seco, ¿sí? Eso más o menos es el panorama de la multitud en la que está Jesús. Pero llegando a Naín, ¿se encuentra con qué? Con otra multitud. Ya eran dos multitudes. Pero Jesús no dice, bueno, ya hice los milagros del día. Jesús no dice, pero es que está haciendo sol, estoy cansado. El que necesite un milagro, que se acerque. Jesús no se excusa en absolutamente nada para detenerse y ver. Y él ve que hay una mujer viuda. ¿Será que ella tiene un letrero? Él tuvo que detenerse a ver cómo está ella vestida, a qué lado del ataúd está. Él tuvo que detenerse a escuchar lo que gritaban las personas que lloraban el muerto. Y Lucas dice que Jesús sabía que era el hijo único. ¿Será que, cómo se dio cuenta Jesús? Él tuvo que parar en medio de toda la algarabía que había a su alrededor y ver. La sociedad requiere tu mirada. La sociedad requiere tu mirada. No importa si tú aquí en la iglesia sirves al Señor. Ese servicio es para la misma comunidad de creyentes. No importa si tú tienes una vida piadosa y cumples con los mandamientos del Señor. Si nosotros queremos ser como Jesús, tenemos que detenernos y ver. Como les dije, yo no quería estar en el resguardo. Yo tenía afán por salir de ese lugar. Pero ¿cómo puedes seguir igual
cuando ves niños pensando que el diablo los creó? ¿Cómo puedes seguir igual cuando ves mujeres que son abandonadas una y otra vez porque el ritual es pasarse al varón? Entonces el varón sostiene a esta mujer con sus hijos y le hace otros hijos y luego rota. Pero hay un momento donde en cierta edad ya ningún varón llega a ella y ella va a quedar sola con todos los hijos. ¿Cómo puedes seguir tu vida al ver que en Bogotá la cantidad de jóvenes que no tienen identidad sexual definida aumenta? ¿Cómo puedes seguir tu vida al ver que las mujeres que acompañan tu rol de trabajo son infieles a su esposo? ¿Cómo puedes seguir tu vida al ver y saber que los varones que trabajan contigo invierten en mujeres de la calle y no llevan el sustento a sus hijos? ¿Cómo puedes seguir tu vida al ver que hay jóvenes que desperdician en bolsos finos, en ropa fina, en celulares, en todo lo que la tecnología y la sociedad les dice que compren, mientras que hay otros en la calle pidiendo pan? ¿Cómo puedes seguir tu vida al ver niños que están trabajando en los buses, mientras tus hijos desperdician los cuadernos y los colores? ¿Cómo puedes seguir tu vida al ver que en las universidades se dice abiertamente que Dios no existe? ¿Cómo puedes seguir tu vida al ver que tu familia se consume en medio de rencores que los tienen divididos? La sociedad requiere con urgencia tu mirada. La sociedad requiere con urgencia tu mirada. Pero no basta con ver. Es necesario compadecerse. Dice el versículo 13, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Yo pienso en Jesús y todas las personas que Lucas nos cuenta se acercan a Jesús con una necesidad. Yo no sé si usted ha tenido que ir al servicio de urgencias, pero los doctores están tan acostumbrados a ver cosas que ya te cogen a ti como carne de la fama. Y entonces levantan tu mano, te miran la lengua, aquí te desvístase. Y uno todo, ay, por favor, desvístase. Ya, es normal. Pero la compasión implica un desacostumbramiento al dolor. Colombianos estamos expuestos a la guerra. Estamos expuestos a la sangre. Estamos expuestos al dolor. Y eso va haciendo que nos acostumbremos y que seamos capaces de seguir contestando el test de nuestra vida sin ayudar a nadie. ¿Qué tal Jesús se hubiera acostumbrado a la gente que necesita milagros? ¿Qué tal Jesús hubiera empezado? Bueno, ¿quiénes están enfermos? Son sanos. Los evangelios se resumirían en una hoja y todos los que estuvieron enfermos fueron sanados. Pero Jesús se detiene a mirar a esta mujer y no la ve como una viuda más. Él se detiene y tiene compasión de ella. Y compasión es un deseo de ayudar. Una mujer entre el pueblo judío es una mujer que sin el varón no tiene representación legal. Es una mujer que sin el varón no tiene provisión. Cuando fallece el varón, el que la representa políticamente, el que la sustenta económicamente, el que la defiende socialmente, es su hijo mayor. Pero ahora su hijo mayor está en el féretro. Ella es judía. Ella sabe que su hijo está en el seno de Abraham. Pero ella está llorando, tan triste y tan desconsolada, es porque en ese momento socialmente ella está desprotegida. Y entonces, aunque hay mucha gente en dos multitudes que necesitan un milagro, Jesús se detiene a verla. Y él hubiera podido decir como le dijo a Lázaro: Lázaro, levántate. Sencillo. Pero antes de hacer el milagro, Jesús la consuela y le dice: no llores. Hermanos, estamos en medio de una sociedad que no sabe qué es la compasión. Y nosotros estamos pasando por alto todo esto. Nosotros ya tenemos a Jesús.
Sí o sí nos va a ir bien en la vida. Tenemos a Cristo. Van a haber problemas, pero Él no faltará. Pero afuera hay gente que necesita que le digamos: no llores, no llores, no llores. Afuera hay gente que lleva la procesión por dentro. La tasa de divorcios en Colombia, sorprendentemente, es el país que más se casa, pero asimismo es el país que tiene una tasa de divorcios más alta en Latinoamérica. ¿Cuántos varones están creciendo sin saber cómo se comporta un varón porque fueron criados por la abuela, por la mamá, por la tía, y no hubo un varón que le dijera: mira, así camina un hombre, así juega fútbol un varón? ¿Y quiénes son esos padres de los niños de la calle? ¿Y quiénes son esos hombres que van a enseñar lo que un hombre debe hacer? ¿Y quiénes son esas mujeres que pueden abrazar jovencitas que están buscando abrazos en otro jovencito? Nos escandalizamos. Oh, es que la tasa de embarazo entre los adolescentes, pero ¿dónde está ese abrazo de una mamá? La sociedad no solo requiere que tú veas, la sociedad requiere que te duela lo que le sucede. En la comunidad indígena, a ellos no les importa si yo tengo alguna carrera profesional o algún estudio teológico, a ellos eso no les importa. En la comunidad indígena no les importa si yo me he visto bien o me he visto mal. En la comunidad indígena lo único que ellos se preguntan es si yo los amo. Allí las niñas comienzan a menstruar y empiezan a tener bebés inmediatamente. Entonces, cuando yo tengo clase de mujeres, yo en realidad tengo clase de adolescentes. Pero las mujeres de 20 años nunca las pude alcanzar con el evangelio, porque ellas me veían realmente como una cajuma cajumea. Y entonces ellas me miraban mal, se iban, y yo empecé a trabajar con las niñas mujeres, hasta que un día nos cogió una neumonía que hasta mi hijo Timoteo tuvo que estrenar pulmones porque Dios lo sanó. Y estaba mi hijo en el 5.º piso del hospital y Jimmy Niasa, un niño indígena de la misma edad, en el 3.er piso. El mío estaba en urgencias, el de ellos ya estaba en UCI. Y los pulmones de Jimmy estaban tan reducidos por la neumonía que ya no servían. Y me dijo la enfermera jefe: Giselle, el niño no tiene ya pulmones, dígale a la mamá que el niño va a morir. Y esta mujer tenía casi 30 años con esa mirada recia de la Sembera Chamí. No entendía español, pero alcanzó a escuchar morir. Y ella no lloraba, pero empezó a temblar. Y entonces yo la abracé, aunque nunca me había permitido acercarme. Y le dije: tranquila, tu hijo no va a morir, vamos a orar. ¿Quieres orar? Y recia, rígida, me dijo que sí. Y yo empecé a orar en Embera Chamí lo poquito que yo entendía. Y solo empecé a decirle: da Chocón, que es padre, sana Jimmy. Sorprendentemente, al otro día el niño salió de la UCI pediátrica. Y cuando llegamos a la comunidad indígena, Jimmy estaba sano, pero los otros niños estaban muy mal. Y yo llegué y Manuela, que tenía como 4 o 5 meses, estaba tan congestionada que la voz no le salía. O sea, su gesto y la boca estaba abierta, pero la voz no le salía. ¿Se entiende lo mal que estaba? Y las mamás se habían tenido que ir a coger café porque los cultivos se habían inundado. Entonces los niños estaban solos. Pero yo vi que estaban muy mal. En esa semana que salimos a la UCI, llegué y estaban muy mal. Es que los llevamos al chamán y les sopló tabaco. ¿Usted se imagina una enfermedad respiratoria y que les soplen tabaco? Para ese tiempo yo llevaba 3 años sin ganar ninguna mujer para Cristo. Y yo dije: pues igual ya no las gané, no me importa. Y empecé a alimentar a todos sus hijos de mi pecho. Y yo los cogía, pero mientras cogía empecé a llorar y a gritar: ¿por qué? ¿Por qué hacen eso? Yo no me importa su chamán, yo nunca les he dicho nada, pero ¿cómo se les ocurre llevar a los niños a que les suplen tabaco? ¿Cómo se les ocurre? Ustedes hagan lo que quieran. Y yo empecé a llorar y yo gritaba de dolor y se empezó a llenar esa choza de todas las mujeres adultas que yo no había alcanzado.
Y ellas me veían con los bebés de las otras y se quedaron calladas. Cuando ya dije, nos van a echar de aquí, me sequé las lágrimas y era culto esa noche. Y ellas se quedaron en la choza culto y al otro día se quedaron a clase y la otra semana se quedaron y así hasta hoy. Ellas necesitaban ver que yo las amaba. El mundo no le importa tu cargo. Al mundo no le importa cuánto ganas. A la sociedad no le importa si tú sabes hablar bien o no, ni dónde vives. Pero la gente que está afuera necesita saber si tú la amas. El versículo 14 dice: y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Todos los milagros de Jesús se caracterizan porque la persona que necesita un milagro se acerca a Jesús. El leproso se arriesgó a morir, se hincó delante de Jesús y le dice: si quieres puedes limpiarme. El centurión se acerca y le dice: Señor, solo envía la palabra. Jairo lo siguió por una ardua caminata diciéndole: por favor, ve a mi casa, mi hija está enferma. La mujer del flujo de sangre se metió entre la multitud y jaló a Jesús. Pero la viuda está tan triste que está escuchando que el maestro de Galilea está frente a ella, pero ella no quiere ni siquiera decirle: Señor, ¿me ayudas? Ella está tan sumida en su dolor que simplemente está al lado del féretro en silencio. Y Jesús hubiera podido pensar: hay dos multitudes, ¿cuántos necesitan un milagro? El que necesita un milagro, que le cueste, que venga, que se arriesgue. Pero Jesús hace algo sorprendente, y es que Jesús se acerca y toca el féretro. Para un rabí, según el Levítico, tocar un muerto significaba hacerse impuro también. Pero Jesús se acerca sin que ella lo pida y toca a su muerto y le dice: por amor a ti me hago impuro contigo. Afuera la gente no va a venir a la iglesia sin que antes haya alguien que quiera ir y decirle: yo me puedo ensuciar por ti, yo puedo quedar mal delante de otros por ti. Afuera hay gente que necesita que tú te acerques y los toques. Afuera hay habitantes de la calle que necesitan tu abrazo. Afuera hay hombres vestidos de mujeres que necesitan que tú les digas que Jesús no los ha descartado, que hay oportunidad. Afuera hay gente que no va a venir aquí a menos de que tú te acerques. La sociedad requiere tu intervención. Queremos que este país cambie, queremos que Fontibón cambie. Necesitamos ver, compadecernos y actuar. Inclina tu rostro, por favor.